Bien, muy buenas noches. Siendo el día sábado 29 de agosto a las 23 horas con 11 minutos, es que me apersono en este lugar para efectos de grabar este tutorial. Primero que todo les pido disculpas una vez más por efectos de haber tenido que ausentarme el día martes, pero como les comenté, se trataba de un compromiso adquirido con mucha anterioridad a confirmar mis cursos del segundo semestre y por tanto al cual por supuesto no podía rehuir, ¿verdad? En ese sentido es que luego intenté subirles el video de la clase de explicación de sílabus que había realizado el día inmediatamente anterior. Por algún motivo no pude hacerlo, así que estoy aquí para efectos de cumplir con lo que les había comprometido, que era un breve tutorial donde revisáramos algunos aspectos esenciales de nuestro sílabus. En este momento entonces es que vamos a pasar. Esta breve cápsula entonces será solamente para efectos de explicar el sílabus, ¿verdad? Por tanto, no es necesario que la vean de manera obligatoria, sino que muy por el contrario, en la medida de que vayan teniendo dudas, o si en algún momento tienen dudas respecto del sílabus y de los trabajos a realizar, es que pueden revisar y en función de eso entonces poder luego plantear dudas, solicitar aclaraciones, etcétera, etcétera. Bien, dicho eso entonces, estoy realizando la última modificación y vamos a ir a compartir pantalla para efectos de poder mostrarles lo que ustedes pueden acceder en el curso, ¿verdad? Acá ya estamos directamente, en otros tutoriales breves ya hemos evidenciado la manera respecto de cómo llegar acá, o hemos visto el procedimiento. Ustedes se meten a Google, Blackboard, mis cursos, dentro de eso buscan el NRC correspondiente. Aquí estoy en 2218, no es este, fíjense, entonces vamos a ir acá. Miren que soy pavo, acabo de cambiar este, pero bueno, después lo modifico. Vamos a ir acá al 2279, que es este, que es el curso para el cual estamos elaborando este tutorial, y en función de eso entonces es que vamos a ir ya estando dentro del curso, donde dice información general del curso. Ustedes en primer lugar podrán encontrar toda esta descripción, ¿verdad? Pero también acá abajo al final podrán encontrar directamente el sílabus del curso que contiene todo esto, ¿verdad? Yo en este momento no lo voy a descargar porque ya lo tengo en mi computador, no necesito hacerlo, pero acá ustedes pueden buscar. Entonces, acá está la identificación de la asignatura, pensamiento crítico, luego voy a complementar los datos que faltaban allá, NRC 2279, descripción general de la asignatura. El curso del área de pensamiento crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los estudiantes, en las personas que están estudiando en este curso, ¿verdad? Habilidades relacionadas con el razonamiento, el uso de lógica y la argumentación, entre otros. En ese sentido, entonces, su formación contempla el desarrollo de un resultado de aprendizaje de formación general, o mejor dicho, contempla como desarrollo de resultado de aprendizaje de formación general, desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un lenguaje oral y escrito adecuado en el ámbito académico y profesional, utilizando un método basado en criterios, hechos, evidencias. Fíjense que acá dice un lenguaje oral y escrito adecuado. Cuando dice adecuado no especifica un estándar determinado, ¿verdad? Y eso es muy relevante porque si yo ahí, por ejemplo, pongo que ustedes en este curso van a aprender a utilizar permanentemente un lenguaje de carácter culto formal, no es lo mismo que yo diga adecuado, porque si ustedes utilizan un lenguaje de carácter culto formal en un contexto que no está preparado para asimilarlo, ¿verdad? Para deconstruirlo y finalmente simbolizarlo y saber lo que usted está comunicando, no es un lenguaje adecuado. En ese sentido, ¿verdad? Cuando decimos adecuado, implica el hecho de valorar una realidad determinada y poder, de alguna manera, identificar y desarrollar las mejores estrategias para poder llegar a comunicar alguna idea en algunos casos complejos. Eso decíamos en el ámbito académico y profesional, utilizando un método basado en criterios para valorar hechos y evidencias, que tiene que ver con lo que nosotros analizaremos en el curso en cuanto a la utilización de la autoridad para respaldar nuestros dichos, ¿verdad? O para identificar estructuras metacognitivas, por ejemplo, o para identificar también estructuras epistémicas basadas en la autoridad, etc. Lo anterior, esto se enmarca en el programa de educación general de la UNAV. Como ustedes saben, este es un curso que
se encuentra, que es de formación general, es decir, es uno de los 4 cursos o de las 4 áreas al menos que ustedes tienen que desarrollar en todas las carreras, da lo mismo que estén estudiando en la UNAV. Dentro de esas, ¿verdad? Pensamiento crítico, razonamiento científico, responsabilidad social y expresión oral y escrita. Y entonces tiene por objetivo dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar. Se entiende que hoy en día está más claro que nunca, ¿verdad? Que cualquier persona que esté aspirando a ser un profesional exitoso, o mejor dicho, más que exitoso, eficiente al menos, porque el éxito, ¿verdad? Ahí entramos en algunas valoraciones que no estoy dispuesto a discutir en este momento a estas horas del día sábado. Entonces, da lo mismo lo que haga, ¿verdad? Da lo mismo en qué área se desempeñe, da lo mismo que esté estudiando. Si usted no tiene pensamiento crítico, va a ser una persona con una mentalidad fija que no va a poder desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales y que por tanto no va a poder aprovecharlas al máximo en el ámbito laboral o académico o profesional en el cual se desempeñe. Respecto de los aprendizajes esperados y unidades de contenido, son 3, ¿verdad? Los aprendizajes esperados principales: conocer, analizar y comprender una introducción al análisis de la realidad, reconociendo distintas escuelas de pensamiento, proyectando sus efectos en la evolución de la civilización humana. En primer lugar, vamos a acceder acá y vamos a buscar taxonomía de Bloom para efectos de explicarles la introducción a aquello que les comentaba, porque cuando nosotros hablamos de conocer, analizar y comprender, no estamos hablando de memorizar y repetir, ¿verdad? Estamos lejos de memorizar y repetir, ya nos pasamos de memorizar y repetir. Memorizar y repetir fue lo más básico que hicimos, lo primero, gracias a lo cual podemos luego, por ejemplo, pensar con mayor complejidad, pero no es lo máximo a lo cual podemos llegar, ¿verdad? Y entonces, en esta taxonomía, que es la taxonomía elaborada por el profesor Benjamin Bloom, se caracterizan algunas formas de razonar, ¿verdad? Se clasifican, se separan en clases, primero se comparan, ¿verdad? Se identifican las igualdades y luego se contrastan, se identifican las diferencias, para luego clasificar, separar en clases. Y entonces, ¿qué es lo que se clasifica? Algunas habilidades cognitivas, habilidades de algunos procedimientos, ¿verdad? O estrategias, skills que podemos realizar con nuestro cerebro para efectos de procesar de determinada manera la información. Por algún motivo esto se está cargando lentísimo, imagino que tiene que ver con que esté grabando esto en Zoom. De todas formas voy a sacar el wifi de mi celular para ver si eso influye. Y entonces, en estas clasificaciones, ¿verdad? Si ustedes miran por acá, acá hay niveles taxonómicos, niveles de clasificación. Es decir, claro, lo más básico y lo más primario, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Lo más de alguna manera rudimentario también, es recordar, en el sentido de que cuando yo aprendo algo, lo primero que hago es percibirlo mediante los sentidos y luego lo simbolizo, ¿verdad? Lo almaceno en mi memoria y luego puedo evocar, es decir, puedo repetirlo, por ejemplo. Y entonces, luego de eso, dice esta taxonomía, yo no estoy 100% de acuerdo con ella, luego de eso podremos comprender, es decir, al menos simbolizar y reordenar en nuestra matriz cognitiva el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿verdad? Ya no solamente memorizo y repito una fecha, sino que ahora puedo explicar la relevancia, por ejemplo, de esa fecha. ¿Por qué? Porque la comprendí. Luego de que puedo comprender y explicar, por ejemplo, que es un nivel taxonómico que acá no está separado, pero que tiene que ver con eh, explicar las causas y efectos de determinadas acciones, hechos, etcétera, ¿verdad? Es decir, cuando yo explico por qué pasa algo, lo que digo son sus causas. Digo, ¿sabe qué? Esto pasa por que este elemento en conjunto generan aquello. Esta taxonomía lo tiene por acá, pero yo la verdad lo pondría entre recordar y comprender, analizar, porque yo creo que para poder comprender y aplicar se necesita básicamente analizar, y analizar tiene que ver con, ya lo hemos dicho en otras clases, separar un todo en partes con 2 objetivos. Primero, identificar las partes del todo y luego identificar relaciones entre estas partes, ¿verdad? Eso es analizar, se aplica a cualquier contexto, a cualquier tipo de conocimiento humano,
y luego de analizar puedo evaluar, es decir, dar valor. Hemos dicho ya con anterioridad que para evaluar, ¿verdad? Para efectos de dar valor, lo que tengo que hacer es primero poder definir un valor. Es decir, si quiero decir que algo es injusto, tendré que poder definir qué es la justicia, qué implica la justicia, en qué época determinada estoy evaluando la justicia, y para luego poder decir que según la justicia conceptualizada en una época histórica determinada, en un lugar determinado, es que yo podría decir que ese acto es justo o injusto, ¿verdad? Y luego, cuando yo evalúo y doy un valor negativo a la realidad, problematizo, luego entonces puedo crear, y aquí ya estamos en el nivel taxonómico más avanzado, digamos. Es decir, se cree que una persona que ya puede crear conocimiento o que puede crear alguna realidad en el mundo, ¿verdad? Es una persona que ya tiene papeado el conocimiento, ya lo entendió en detalle, y por tanto puede llegar a proponer algo relacionado con ese saber en específico. Luego acá, si ustedes buscan, esto es taxonomía de Bloom, gobiernodecanarias.org, es el URL. Acá se definen también algunas acciones que puede hacer alguien según un determinado nivel taxonómico. Bien, entonces, en función de eso, es que acá nosotros decimos que lo que se busca es conocer, analizar y comprender una introducción al análisis, esa es una redundancia a propósito, por supuesto, al análisis de la realidad, reconociendo distintas, fíjense, reconociendo, es decir, no vamos a analizar las escuelas en detalle, las vamos a reconocer, vamos a hacer una breve pasada por esas escuelas de pensamiento, para efectos de proyectar cómo esas escuelas de pensamiento determinado hoy en día tienen ciertos efectos en la evolución de la civilización humana, ¿verdad? De nosotros como animales racionales humanos. Un segundo objetivo tiene que ver con conocer, analizar, comprender, clasificar, aplicar y valorar estructuras analíticas del discurso que sirven de guía al ser humano para efectos de conocer y comunicar la realidad, ¿verdad? Esto es lo que ya se conoce como metacognición. No analizamos solo lo que conocemos, sino que analizamos también cómo lo conocemos y cuáles son las estructuras de pensamiento que nos permiten llegar allá. Y en tercer lugar, como tercer aprendizaje esperado, encontramos conocer, analizar, comprender, aplicar y valorar. De nuevo, vamos a llegar a valorar. No les voy a pedir que propongan un modelo argumentativo, por supuesto. Valorar modelos argumentativos estándar, pudiendo utilizarlos en el análisis, por una parte la deconstrucción, ¿verdad? El análisis de discursos, y por otra parte también en la generación discursiva propia, es decir, cuando yo quiera elaborar un discurso determinado, al menos voy a contar con una estructura analítica determinada que me permitirá entender en detalle lo que estoy diciendo o escuchando. Todo esto busca además, dentro del contexto del curso, desarrollar ciertas habilidades transversales, ¿verdad? Además de estos objetivos de aprendizaje en el curso, que luego son transversales a sus carreras, además, este curso tiene otros objetivos transversales que también son transversales a sus carreras, ¿verdad? Pero acá hablamos de los objetivos específicos y acá hablamos de ciertas habilidades que ustedes van a desarrollar a lo largo de cada una de las acciones. Ahora, ¿por qué son transversales? Porque la verdad es que esto depende ya de la metodología y no solamente del contenido propiamente tal. Entonces, como habilidades transversales, decíamos que vamos a adquirir la habilidad de describir la realidad perceptible en un lenguaje adecuado y contextualizado al auditorio y al objetivo de la descripción, porque sabemos, ¿verdad?, que si yo voy a describir algo o voy a describir un fenómeno determinado en un contexto científico entre estudiosos de aquel fenómeno, probablemente lo voy a tener que definir y describir de una manera distinta a como si lo hago, por ejemplo, el día domingo en la plaza enseñando educación ciudadana a las personas que están ahí, ¿verdad? Yo tengo que utilizar un lenguaje determinado dependiendo de un contexto determinado y eso requiere, por supuesto, una valoración previa. En segundo lugar, ustedes van a poder problematizar la realidad perceptible, definiendo y caracterizando valores sociales aceptables, ya lo que señalábamos con anterioridad relacionado con definir valores, describir cuáles son delimitar sus implicancias, etc. Y finalmente, desarrollar ideas capaces de generar cambios sociales relevantes mediante la elaboración discursiva técnico-argumentativa, pudiendo convencer a un auditorio relevante. Es decir, luego de esta estructura de análisis adquirida van a poder mirar una realidad, problematizarla y proponer soluciones mediante estructuras convincentes, ¿verdad? Es decir, que evidencien la razonabilidad de su discurso.
Esto es lo que le interesa a mucha gente todo el tiempo. Yo entiendo que las notitas son importantes, como las medallitas son importantes, como los titulitos son importantes, eh, pero yo evidentemente les recomiendo concentrarse muchísimo más en el aprendizaje que en las calificaciones, ¿verdad? Yo soy diplomado en evaluación de los aprendizajes, soy magíster en educación y soy profesor de evaluación de los aprendizajes, pero aún así tengo clarísimo que los aprendizajes requieren, o mejor dicho, permiten la evaluación de parcelas muy delimitadas y específicas de la realidad y que por supuesto no determinan en nada a una persona en cuanto tal, ¿verdad? Y en su conjunto. En ese sentido, entiendo que las notas son importantes para tener becas, para lograr cositas, etcétera, etcétera, pero por favor no pierdan nunca el foco de que lo que importa acá es su formación, porque la verdad es que estas notas en 10 años más no le van a importar a nadie, las notas de este curso, de verdad, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, pero lo que ustedes adquieran en este curso, por supuesto, si se lo llevan, sí va a ser muy útil para ustedes, va a ser muy útil. Respecto entonces de las calificaciones, acá dice evaluación según el formato del curso, pero la verdad es que no es una calificación porque yo los evalúo todas las clases, pero no los califico, no les pongo nota a todas las clases. La evaluación tiene que ver con una valoración de su aprendizaje. La calificación ya tiene que ver con una nota, ¿verdad? Con un determinada con la certificación de un determinado porcentaje de logro en cuanto al objetivo de aprendizaje. La primera calificación, 20%, yo ya les adelantaba, es una calificación diagnóstica, por tanto ustedes solo tienen que hacerla y lograrla hasta el final, ¿verdad? No necesitan lograr porcentajes, mejor dicho, tienen que terminarla, no necesariamente lograr porcentajes determinados. Si ustedes la terminan y realizan todos los pasos, entonces su calificación va a ser un 7. Luego, en la sesión número 8, bueno, y esta primera calificación de diagnóstico equivale a un 20%. Luego, en la sesión número 8, vamos a entregar un ensayo argumentativo, que es la única actividad del curso que no es grupal, es decir, la única actividad individual. Esto porque sabemos que hoy en día está más claro que nunca, está documentado incluso, que lo que importa en un profesional no son necesariamente sus habilidades técnicas, porque si es el técnico, el mejor técnico del mundo y es un pelmazo, entonces probablemente no va a cuadrar en ningún equipo, no va a mantener ningún trabajo, etcétera, etcétera. En ese sentido, esta sí es un sustento teórico importante, ¿verdad? Este ensayo argumentativo es relevante que lo realicen de manera individual porque tiene que ver con el aprendizaje de lo que es la estructura de todo el resto del curso. Entonces esto implica la elaboración de un ensayo con ciertos respaldos científicos determinados ante una problemática social. ¿Y qué busca que haga? Que describa la realidad perceptible, que realice una breve investigación y citación en formato APA y que concluya válidamente en función de reglas de inferencia estándar, ¿verdad? Analogía, causalidad, disyunción, inducción, deducción, sintomatología, etcétera, que algunas reglas que veremos luego. En la clase número 11, ya acercándonos al final del curso, ustedes elaboran una problematización científica y social, y esto sí es grupal, ¿verdad? Ya, y aquí en adelante es todo el trabajo con el mismo grupo, por tanto, les recomiendo que mantengan la buena onda con su grupo, eso también requiere un esfuerzo permanente y un trabajo permanente, pero que es necesario. En ese sentido, entonces, elabora una problemática, analiza y aplica estructuras de argumentación estándar ya aprendidas en el trabajo anterior y realiza investigación con citación en APA para fortalecer su argumento con respaldo. Aquí usted elabora y comparte un video con la explicación sobre la problemática, sobre una problemática social y una realidad social relevante escogida, ¿verdad? Esto es muy importante porque luego usted propone, y esto lo entrega ya, es el trabajo final en la clase número 15, usted propone una solución a la problemática social y la elabora en una propuesta viral de soluciones relevantes en el contexto social actual. Esta propuesta viral puede ser en YouTube, puede ser en Instagram, puede ser en Facebook, y ahí usted va finalmente a aplicar todos los contenidos del curso y además va a elaborar finalmente, ¿verdad? Llegando al ítem crear, pero si se fijan, lo que tiene nota acá no es la creación,
sino que es la capacidad de análisis y de valoración. En función de eso, entonces, con estos 20%, ustedes ya tienen el 80% de su nota de presentación a examen. La nota número 5 de un 10% que se realiza en la clase número 14 va a ser la revisión del cumplimiento del 80% de los trabajos de los foros. Y finalmente, la evaluación número 6 va a ser una evaluación grupal según indicadores prefijados, ¿verdad? ¿Cuáles son esos indicadores? Estos que tengo acá. Entiendo que se está viendo porque estoy compartiendo el escritorio. Sí, estoy compartiendo el escritorio. Y entonces acá está la calificación, ¿verdad? Es decir, ustedes acá van a poner sus nombres acá, y le van a poner nota a cada uno de sus compañeros, y cuando pongan nota a sus compañeros, también se van a poner nota a ustedes, ¿verdad? Y eso entonces va a dar esta y autoevaluación, va a dar una calificación final, y estos son los indicadores de esta calificación final, que tienen que ver con si usted, por ejemplo, fue responsable, si demostró habilidades de liderazgo, disposición de trabajo en equipo, tolerancia, respeto, puntualidad, y aquí hay una que está escondida, que no sé cuál es, pero lo vamos a saber a la brevedad, y honestidad, ¿verdad? Porque si usted, en general, si usted es un charlatán o una persona charlatana en general, y por tanto se dedica a vivir del trabajo de los compañeros, muchas veces pasa colado, ¿verdad? Como que pasa piola, el profe no se da cuenta y a nadie le importa, y entonces hay muchas personas que pasan así 5 o 6 años a nadie le importa. Bueno, acá la idea es que usted tenga plena conciencia de que se intenta realizar ese tipo de conducta. Yo no digo que sea así, yo creo que no es así, yo estoy seguro que ustedes a estas alturas ya valoran, ¿verdad?, la relevancia de la universidad y el aprendizaje que implica, y no la nota de andar realizando, eh, viviendo de la vida y de la energía de los demás, ¿verdad? Pero en caso de que así fuera, o en caso de que usted se encuentre, que me parece mucho más probable, en el otro lugar, ¿verdad?, de la persona que está siempre apañando en los trabajos y que lo hace solo y que pone a todos los compañeros y que le importa un bledo si el compañero aprendió o no aprendió, tampoco va a poder tener la vida tan fácil, la verdad, porque esto lo que busca generar es un procedimiento de evaluación donde efectivamente trabajen todas las personas del curso y del grupo, me refiero. Respecto a las condiciones de aprobación, el curso contempla evaluaciones del proceso, como ustedes saben, de carácter sumativo, es decir, las calificaciones que ya les comentaba, y entre ese 100% luego equivale al 70% de su nota final, ¿verdad? La nota de presentación a examen equivale al 70% de su nota final, y luego entonces las evaluaciones clase a clase que representan ese 70%, se suma un examen final que pondera un 30%. Para aprobar el curso se exige un 75% de asistencia, y yo brevemente les voy a confirmar si es que se exige esto en esta modalidad en este segundo semestre. En el primero no se exigió, por razones obvias ante el descalabro nacional en términos educativos que vivimos, ¿verdad? Y no se podrá recuperar más de una nota y deberá ser debidamente justificada. La nota de examen no reemplaza ninguna nota parcial. Esto directamente no es así. Ustedes en este curso van a poder recuperar, ya decíamos, todas las notas, en el sentido, no, perdón, sí es así. Ustedes no pueden reemplazar notas, ¿verdad? No pueden reemplazar ninguna calificación donde se sacaron un 1, hacerla luego y sacarse un 7 y reemplazar el 7 por el 1. No. Lo que ustedes pueden hacer es sacarse el 7, luego en función de sacarse el 7, promediarlo con el otro, ¿verdad? Es decir, sumarlo, 8, dividirlo en 2, que son la cantidad de calificaciones, que quede un 4, y ese 4 se reemplaza. Si usted luego quiere hacer otro trabajo con la misma dificultad, con el mismo tiempo, ¿verdad?, de dedicación, para volver a subirla, lo hace, no tengo ningún problema, pero va a volver a promediarla, es decir, ninguna de ellas reemplaza. Y finalmente deben rendir examen los estudiantes que tengan promedio final inferior a 5.5, permiso. Inferior a 5.5, por tanto, si usted tiene calificación final igual o superior a 5.5, aprueba sin necesidad de rendir examen. Ahora, ojo con esto, porque el semestre pasado se disminuyó a 5, precisamente por el descalabro que estábamos viviendo, por tanto, yo prontamente les voy a confirmar si es que este semestre va a ser exhibición con 5 o con 5.5. Bibliografía obligatoria, la verdad es que es obligatoria según el programa, pero no es obligatoria para efectos de nuestro curso, al menos no completa, sin perjuicio de que permanentemente vamos a estar recurriendo a ella, ¿verdad? Aristóteles, la retórica, el texto fundacional de la teoría de la argumentación a nivel occidental al menos, Franz van Emeren y Grotendorf, o Franz van Emeren solamente, no, Franz van Emeren y Grotendorf, estoy casi seguro. Argumentación, comunicación y falacias, una perspectiva pragmadialéctica,
y Stephen Toulmin, ¿verdad?, con su texto Los usos de la argumentación, de donde nosotros vamos a utilizar el modelo de Toulmin. Alguna bibliografía complementaria para efectos del análisis del discurso está Van Dijk, El discurso como estructura y proceso, García, no sé cuál será el nombre, García, no me acuerdo, pero bueno, Uso de razón, que es un texto muy, muy conocido en términos de argumentación, que se encuentra en esta página, usoderazón.com, que es un diccionario de falacias, los textos básicos, ¿verdad?, de criticalthinking.org, y también aquí un humilde aporte de este humilde profesor Sillo, ¿verdad? Aporto con este Manuel Sillo, que es Albornoz Barrientos Jorge, Manuel Aspade, que es la sigla de Asociación Panameña de Debate y Argumentación para el Desarrollo de Pensamiento Crítico, obra licenciada en Creative Commons, por tanto que es Patrimonio de la Humanidad. Y entonces este manual lo pueden descargar de acá, este es el manual donde yo les he comentado que se encuentra todo el curso contenido prácticamente, y también acá pueden cliquear y descargar el syllabus sin mayor inconveniente. Entonces aquí se descarga el manual, aquí el syllabus, que es este, y que no es obligatoria, reitero, prácticamente no tenemos bibliografía obligatoria, es decir, no es que ustedes tengan que llegar y leerse un libro completo, eso sería mentira, sería absurdo, pero sí, por supuesto, de aquella bibliografía es que vamos a sacar nuestras clases, que vamos a realizar clase a clase, y en ese contexto, en el manual ASPADE, se encuentran todos los contenidos del curso. Con esto entonces, siendo las 23:37 del día sábado 29 de agosto, doy por cumplida mi tarea, cumplido mi compromiso con ustedes respecto de realizar este breve tutorial de introducción al syllabus. Les pido disculpas una vez más por la ausencia, no debería pasar en todo el resto del semestre, al menos mi calendario está libre para este curso durante todo el semestre porque es una obligación ya adquirida. Y en caso de ocurrir, ¿verdad? Como ya habría más tiempo, ya sería ya estaríamos trabajando con contenidos duros, digamos, en cuanto tal, si es que llegara a ocurrir, va a venir alguien a reemplazarme y yo se lo voy a comentar con la debida anterioridad. Les hago llegar un muy fraterno abrazo, por favor cuídense mucho, que estén muy bien, no se confíen nunca con lo que está pasando, y nos vemos el próximo día martes, como de costumbre. Un fraterno abrazo y que tengan muy buen domingo.